Bienvenidos, ¿cómo están? Seguimos con este ciclo de entrevistas. Esto es rock hecho en Ensenada los 90. Hoy podríamos decir reggae hecho en Ensenada los 90, Sí. porque estamos con Diego Castillo. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes a todos. Bueno, acá un poco eh, teniendo esta invitación, gracias a Marcelo, de poder participar en este ciclo, ¿no? Del rock hecho en Ensenada. Bueno, la primera pregunta es la de siempre para todos y después la charla fluye por donde tenga que fluir. ¿Qué es lo primero que se te ocurre o que se te viene a la cabeza cuando pensás en los 90? Un montón de cosas, una adolescencia, la situación del país como estaba, algunas cosas tristes, pero algunas cosas lindas de uno cuando era adolescente, la noche, el andar, el boliche, el tocar, el aprender a tocar un instrumento, o sea, por un lado todas cosas lindas y por otro lado cosas tristes porque veíamos la situación del país como sucedía durante todo ese tiempo. Claro, bueno, pero vamos un poquito antes entonces de eso. ¿Cómo era en tu casa en los primeros años cuando eras chico? ¿Qué se escuchaba? ¿Había alguien en tu casa que también estuviera relacionado con la música? Mira, yo tuve muy chiquitito, prácticamente bebé. Mi viejo es folclorista, siempre tocó el bombo, siempre con la música folclórica. Creo que eso fue el primer acercamiento a lo que era la música, ¿no? De parte de mi mamá, no, mi vieja era más de Sergio Denis, los cantantes melódicos de toda esa época. Pero lo que más que yo creo que me influenció y después, unos años más siendo grande, me fui dando cuenta que tenía un vecino al frente de mi casa, que es Ramón Mauro, que él, sin querer, que era adolescente, solían juntarse un par de muchachos ahí y pasaban varias música de diferentes estilos de rock y sinfónico y reggae. Bueno, ahí llegué a escuchar Sumo, Los Calla, Bob Marley. Siempre yo me acuerdo de Quiero Stener, que lo escuchaba y yo no entendía en su momento qué era, hasta que muchos años después, en la casa de un amigo lo escuché y dije, mirá, esto me acuerdo cuando yo tenía 3 años, 4 años que lo escuchaba al frente. Sí, pasa también cuando algunos tienen hermanos mayores, ¿no? Esas influencias que traen otros, Claro. o primos, o lo que fuera. Sí, En sí, el caso tuyo decías un vecino, un amigo ahí del barrio con unos años más y claro. que te termina después, sin darte cuenta, influyendo en esta situación de Sí, elegir la música o que la música te elija a vos, ¿no? Porque vos claro, claro. escuchabas este tema de Marley sin saberlo y con el tiempo Sí, sí. valorizaste mucho. Igualmente, yo hoy te contaba fuera de aire que yo también solía ir a tu casa cuando era muy chiquito y lo encontraba a todos ustedes Claro. escuchando a Eric Clapton, el rock de Chuck Berry, bueno, y toda esa música que de una forma u otra fue influyendo, ¿no? En uno a la hora de tocar, de componer o de influenciarse con una música. Sí, o ver a alguien tocando un instrumento, lo que sea, y decir, Sí, bueno, yo lo quiero tocar. Después vos lo tocas a tu modo, a tu forma, claro. y lo que te sale, que a lo mejor no tiene nada que ver con ese primero que escuchaste, ¿no? Pero eso ayuda para poder elegir, aunque Claro, sea el un estilo. instrumento, un Mm. estilo. Bueno, vos decías en la casa de tu viejo, siempre, bueno, la casa es tuya, por supuesto, pero tu viejo Sí, se sí. dedicaba al folclore. Eh, Después, ¿cómo llegaste vos ya al primer instrumento? Porque una cosa es lo que utiliza Claro. alguien en tu familia, otra cosa elegir vos, ¿no? Porque a veces Sí, sí. el instrumento no es el mismo. La mayoría dice, bueno, estaba la guitarra de mi viejo, de mi vieja, pero a veces sale por otro lado, ¿no? Mira, cuando tendría creo que algo de 6 años, mi viejo te volvía a decir que era, siempre en la vida tocó folclore, él toca el bombo legüero. Me mandó en su momento ahí con un hombre del barrio que era Nievas a aprender a tocar guitarra. Creo que fui, no sé si fue 5 o 6 clases, tenía algo de 6 años. Pero aprendí y me quedó, ¿viste? Porque después, muchos años después, lo tomé a eso. Claro. Eh, y bueno, en su momento no me gustó, uno chico, ¿viste? Como que no te atrae, vos querés jugar, querés hacer otra cosa. Pasaron los años y después, juntándome con unos amigos de los hermanos Altamira, de la vuelta de la casa de mi papá, escuchando con ellos en el año creo que 92, un cassette que habían conseguido de Bob Marley, que habían grabado en la Rock and Pop, porque en ese momento costaba un montón llegar Sí, a un CD perdón, a un cassette o a un disco, era muy medio inalcanzable y estaba de moda grabar la canción que pasaban había que estar atentos ahí cuando venía el tema, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de ahí ellos consiguieron a través de un amigo, pudieron copiar un cassette. Y me acuerdo esas tardes del año 92 a Mate, Truco y Bob Marley.
y por allá conseguíamos por ahí alguno de V40, los grandes éxitos, o de Eddie Grant, ¿viste? Así que a través de eso fue como un poco la influencia, y después compartíamos música o el mismo gusto con otro muchacho del barrio que se llama Andrés Río, y bueno, a través de él nosotros empezamos a compartir un poco de música, porque él, al ser un poco más grande que nosotros, tenía un poquito más de material. Y bueno, compartiendo así en esa charla también de que compartimos una comida, un mate, se dio la posibilidad de por ahí querer formar una banda, ¿no? De este estilo musical que es el reggae, que tanto nos gustaba y nos apasionaba. Y bueno, y de a poco fue una tarde, me acuerdo, tarde-noche, diciendo, bueno, che, mirá, ¿qué te parece si hacemos una banda? Y yo tengo un poco de conocimiento de guitarra, y otro dijo, bueno, yo un poco de qué sé yo, de tocar el bajo, yo voy a aprender un poco de la batería, así. Entonces se dio justo en ese momento, ya para el 93, ir a la escuela de arte, como para tener los primeros pasos con el instrumento. Y yo me acuerdo que guardaba ese cuaderno que tenía de esa época de las primeras clases. De las primeras clases con Nieva. Lo tenía guardado, entonces empecé a tomar los acordes que tenía ahí y empecé un poco a rasgar la guitarra, que algo me acordaba de esa época. Lo que siempre recordamos, perdón que te corte, Sí. es que no había tutoriales ahí. No, olvídate. Y tampoco era fácil conseguir alguna revistita con los acordes. La única forma era esa, ¿no? Ir a aprender a algún lado o alguien que te pasara Sí, o sacarlo de oído. O sacarlo de oído, por supuesto. Así que bueno, empezamos ahí en la escuela de arte, estuvimos estudiando un poco, aprendiendo un poco de lo que es lenguaje musical, que es la base de la música. Y después de a poquito nos fuimos largando, ¿no? Los primeros pasos. Pero antes, yo te contaba también, pasamos, creo que la mayoría de las bandas acá de Ensenada, pasó por la casa de Juan Miguel, más conocido como el Mono Sosa, que hoy te decía que ahí confluyeron un montón de bandas de rock acá de la ciudad de Ensenada, porque yo creo que el que no pasó por ahí, te lo puedo decir, que yo lo vi en otro reportaje anterior, a Plaza, a Tula, todos han pasado por ahí. Y ahí convivía, era como una escuela de arte, porque estaba chicos que tocaban rock, chicos que tocaban heavy, chicos que tocaban reggae, chicos que tocaban grunge, todo, heavy metal. Además eran momentos donde, así como decíamos recién, que no había tutoriales ni revistas para aprender, tampoco había salas de ensayo preparadas para que las bandas pudieran ensayar. Si no se hacía en una casa o en el garage de alguien, teniendo un lugar de esto, había que aprovecharlo. Claro, y bueno, justo se daba que él era un chico que adolescente, vivía solo, así que podíamos ir a toda hora a poder tocar o a zapar con otros amigos de otro estilo y aprender entre todos un poquito de cada uno en esa época. Entonces ahí arman la primera banda, que ¿cómo se llama? Mira, la primera banda que intentamos formar con Andrés Río, con Martín Altamira, Gastón, Claudio Perobam, se llamaban Guetos Argentinos. Y Evaristo, me estaba olvidando del Eva. Bueno, con ellos estuvimos un año intentando tocar, llegamos a tocar, me acuerdo acá de Pietro y otros lugares más. Empezamos a tocar casi unos meses y después por cuestiones de la vida, cada uno empezó a tomar su camino, ¿no? Yo de mi lado me fui dando cuenta que tenía una capacidad para componer, para escribir. Claro. Y ya tenía un conocimiento de, digamos, un poquito de composición y empecé a escribir mis canciones. Ahí vos eras guitarrista. Sí. No cantaba. No cantaba. No. Después, como decías, empezaste allá a darte cuenta que podías armar tus propias cosas. Sí. Y ya eso lo trasladás a lo que es la banda tuya. Claro, lo que es Arambe Reggae. ¿Cómo fue, perdóname, ahí ese paso de decir, bueno, yo soy integrante de una banda a liderar una y las canciones son... Porque no es fácil ponerse al frente, ¿no? Me costó un montón al principio el tema de exponerme, el cantar, viste, el tema del pánico escénico, ¿no? Claro. Me llevó un tiempo pulirlo hasta que, bueno, ya después, viste, ya algo común, normal. Pero los primeros años me acuerdo que me costaba arrancar, viste, el primer tema, el segundo, y ya después como que te relajás, viste. Empieza a aflojar todo un poco bueno, y funciona mucho mejor. Y Arambe comenzó con Claudio Perobán, con José Luis Soler, Morocco. En una noche, me acuerdo, en una remisería, decir, che, mirá, vamos a hacer una banda de reggae. Bueno, a ver qué nombre podemos buscar, algún significante.
un significado de la banda que tenga algo. Entonces dijimos, por allá salió Arambé, que Arambé significa trabajando juntos en unidad, en idioma suajili, que es el primer idioma de África. Claro. Y nosotros lo tomamos, mucho después supimos eso, lo tomamos por un tema de Rita Marley que se llama Arambé. Y de ahí sale. Sí, por ahí te gustaba la pronunciación, Sí, sí, o sí, como la fonética, ¿no? de la palabra y después Claro. le vas buscando el significado. ¿Cómo era también por esos días? Porque más allá de que en Argentina tuvimos bandas, no sé, que trajeron el reggae, por decirlo Sí. de alguna forma, que no eran bandas específicas de reggae, pero como Sumo, algunas cosas de los Abuelos de la Nada también, que utilizaban esa forma de tocar. Pero, ¿cómo era en esos días? Porque no es que abundaban, ¿no? No había, salvo no había influencia. Pericos y alguna que otra banda más. Mira, en esos primeros años me acuerdo, te estoy hablando de 96, 97, no abundaban, no venían las bandas de Jamaica acá. No, eso. Porque era Otra raro cosa. ya el estilo de música. Recién era como que se empezaba a descubrir, más allá que en su momento, finales de los 80, estuvieron los Pericos, los Calla, Alfonso se entrega, todo el Obelisco. Sí, sí. Pero todo muy disperso, ¿viste? Entonces esos años costaba un montón conseguir material, no es como ahora que vos pones en internet, apretás un botón y te baja toda la Son discografía. los mejores 50 temas de Claro. reggae. Entonces se empezaron a gestar las primeras bandas de reggae en ese momento, tanto acá en la ciudad de La Plata como en Buenos Aires. Surgía acá en La Plata Cripus Actu, Negusa Negás. Después en Buenos Aires estaba Resistencia Urbana, Mensajero, y así un montón de seguidillas. Me acuerdo de Lander, había un montón de bandas. Pero bueno, costaba. Y es como, viste, una pequeña tribu que uno se va juntando, conociendo, otra vez que va tocando, conociendo gente así. Y lo mismo, íbamos pasando material. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo que es Tatán, que tocaba tenía el Majebrí, que él en ese tiempo ya tenía internet y podía bajar la discografía. Entonces él fue como un Claro, gran eso. influyente no solamente hacia Arambé, yo creo que hacia la mayoría de las bandas de la ciudad de La Plata, de Berizo, con los chicos de Lambú, que él iba a saberlo en ese tiempo. Tenía en la galería de la calle San Martín tenía un local de remera. Entonces vos iba a visitarlo un rato y te dice, toma, para escuchar, y te Claro. encajaba 3, 4, 5 MP3 y de ahí te iba nutriendo, ¿viste? Pero costaba un montón. Yo me acuerdo que cuando quería conseguir los discos de Marley, en ese momento, en el año 92, 93, no te lo traía nadie. Tenía que ir a Musimundo de Buenos Aires, con suerte, pero era raro que nosotros llamamos por allá. No Y ibas yo- nunca. Cuando ibas, lo aprovechabas. Pero Claro, no era algo normal. como no era algo normal, Claro. y para allá, ¿viste? Justo me dio la casualidad un día buscando por la Galería Rocha, que pasé, vi Leyenda. Preguntar, ¿viste? A la disquería en una esquina, me acuerdo, estaba abajo en la Galería Rocha, y preguntar si podía conseguir más CD. Y me dijo, mira, te puedo conseguir, tengo una amiga azafata que viaja a España, me las puede traer. Y ya empezó a traer, y yo a la vez le dije a Andrés, le dije a Barito, le dije, y todos íbamos. Y todos iban y conseguían. los- Conseguíamos la Pero discografía. ahí. ese compilado Legend, Sí. la verdad que acercó muchísimo también el reggae, al menos acá, ¿no? En Argentina. Sí, sí. Todos lo escuchamos, más allá de que a algunos nos podía gustar más o menos el estilo. Claro. Digo, no del gusto en sí de la música, sino para tocar, a eso me refiero, ¿no? Claro, Después claro. cada uno tocaba el estilo que le parecía. Por ese disco creo que todos lo tenemos. Y el que no Sí. lo compró, lo Es de grabó. cabeza. Es como el de Michael pasaron. Jackson. Claro, Como el son thriller de Michael esos grandes éxitos que no pueden fallar, ¿viste? Está muy bien armado, también ayuda Sí. la portada, la tapa también es esclarecedora, Claro. es todo, ¿no? Me parece que ayuda un montón a que el reggae se conozca en algún lugar. Y en ese caso me parece que ese disco acá en Sí, Argentina sí. marcó muchísimo. Pero igual y todo en los 90, viste, costaba, al no tener tanta facilidad de información, costaba, la única que te pasaba por ahí Bob Marley o Toyo o alguna otra banda de Jamaica era la Rock and Pop, y en otra radio no te pasaban esa No, era música. muy raro que Era muy raro. vos prendieras la radio y saliera Claro. Peter Tosh sonando. Eso era Entonces, muy viste, difícil. era muy difícil conseguir material en ese momento. Aparte que no había plata para comprar discos, Sí, tampoco CDs, tampoco sobraba la mucho. situación económica del país estaba bastante brava, viste. No era tan fácil. Pero bueno, viste, esos primeros años fueron lindos porque uno fue conociendo gente, recopilando información, cualquier lectura,
cualquier música, video que podíamos conseguir en VHS, siempre era bien valorado y cuando lo tenía uno lo trataba de pasar como para que pueda crecer por lo menos este estilo de música, ¿no? Sí, son años de aprendizaje también y de compartir mucho. Es la única Claro. forma de poder también aprender compartiendo con otras personas, eso seguro. ¿Cómo se llevaron también con el tema? Ahora ya no, pero en ese momento también había una especie no sé si de tabú o qué, pero de mucha gente mayor que alguien aparecía con dreadlocks o con rastas, como se dice, que no es, pero bueno. ¿Cómo se llevaba eso también, no? Porque no era tan fácil. No, y era raro en ese tiempo. Es como... Hoy vos ves a los muchachos que están todos tatuados, brazo, mano acá, y es como si nadie. En su momento, vos si aparecía uno con la mano acá era tatuada raro. Y lo miraban así como diciendo, ¿este dónde salió? Y en su momento, viste, era llamativo eso, viste, porque no era típico de acá, era medio muy desconocido, no había información sobre qué era, qué trataba, viste. Lo primero que decía, no, es sucio ese, mirá, los pelos no se lo debe lavar. Inclusive para hacer los dreadlocks, me acuerdo, yo escuchaba cada cosa que se ponían cosas de jabón, ceniza, cera, de ¿cómo se llama esto? De los que andan en las tablas, eso, bueno. Los de surf. Sí, claro. ¿Qué cosas? Yo digo, se quemarían la cabeza. Sí, no. Y lo más triste es que el dreadlock, o si vos no necesariamente te lo tenés que dejar o dejarte el pelo sucio, agarras una agujita de crochet y lo empezás a trabajar. Y después lo mantenés. Sí, o sea, no te puedes lavar con champú que no enjuaga, que no se va a hacer más. No hay más misterio que es. Claro, no es más misterio. Pero bueno, es lo que decías vos, la gente al desconocer empezaba a inventar esta. Claro, yo imagínate en el momento raras. Un muchacho que tenga los dreadlocks por acá, la barba así, viste, como diciendo, ¿dónde salió? Salió del Ciance. Claro, y la vestimenta también, digamos, cada tribu tenía su forma de vestirse y lo del reggae era también llamativo porque el rock, digamos, no sale mucho del negro, de una remera, de una campera, unos jeans, y va variando según los estilos, pero el caso del reggae era otra cosa, porque tiene colores, tiene distintas formas de vestirse. ¿Viste? Yo el otro día escuchaba, viste, del otro programa, pues estuve viendo que la mayoría de los colegas estos que nos seguían nuestro programa, que todos hablaban de Ramón en las bandas de rock. Bueno, en el reggae se dio algo también raro, que la mayoría de los muchachos que tocaron reggae o tocan reggae en algún momento, todos surgieron a través del punk rock. También. No sé si es por rebeldía, porque que tenía por ahí esa música en ese momento para los chicos jóvenes que era agarrar el punk rock y a través del punk rock conocían el reggae. Lo sé porque bandas como la MUN me lo contaba, el Magebrí, Negusa Negás, la mayoría, bueno, Cripus Auto también, todos han empezado por esa faceta de punk rock y después a través del punk rock con The Clash y otras bandas se fueron introduciendo en el reggae. Te iba a decir, por ahí The Clash fue uno de los que marcó eso, ¿no? Sí. Que era una banda dentro del movimiento punk, que después se fue abriendo. O The Police. Bueno, The Police también, claro. Sí. Estaba dentro de eso, del punk o de la New Wave, que estaba ahí. Claro. Peleándose a ver qué era una cosa o la otra, pero también hacían mucho reggae. Pues fíjate, a su manera, por supuesto, vos escuchás el reggae de The Police o el de The Clash, y dista mucho de ser el reggae original, pero tiene ahí una raíz. O sea, ¿no? Que en los 70s en Inglaterra surgieron, bueno, un montón de bandas, Special, Selectar, SNSK, V40, pero no tuvieron tanta propaganda de otras bandas como Steam Pulse, otras bandas que eran, digamos, de inmigrantes jamaiquinos, mucho después se conocían acá. No tenían tanta facilidad, no sé si por el color de piel o porque eran negros o por esa cuestión. Puede ser. Pero llegaba acá, por lo menos a estas pampas, llegaba más rápido. B40, The Police. Que tenía un cantante rubio. Claro, que era otra metáfora. Creo que pasaba mucho y acá en Argentina, en esa época, la poca información que tenían, que era a través de por ahí de Pericos, Calles, se influenciaban o de Inglaterra o de Brasil. Porque Brasil también se sumó a la movida, sí. Brasil, esto lo sé por un amigo brasilero, ellos tienen mucha más historia que nosotros con el reggae, porque han ido a Brasil. En su momento fue Bob Marley en el año 80, que iban a abrir una oficina de Tujón allá. Peter Tosh fue un par de veces a tocar en su momento, y después Burning Spear, y bueno, Dennis Brown, un montón. Siempre han confluido entre Jamaica y Brasil. Era más fácil la llegada de artistas jamaiquinos a Brasil que a Argentina.
A lo mejor tenga que ver con que Brasil también respeta mucho más ese origen africano, ¿no? Sí, Que sí. en Argentina a lo mejor no se mantuvo. No quiere decir que no haya habido, No haya. pero no se mantuvo tanto como en Claro, en Brasil. Brasil es una cuestión también de raza, de Claro. descendencia. Ellos tienen un festival grande en Brasil que hasta ahora lo siguen haciendo hoy en día. Creo que el año pasado cumplió algo de 20 años que se llama Dub de Reggae. Que han pasado varios artistas jamaiquinos. Hace poco vino a tocar Burnie Spear, que 85 años tiene. Creo que es uno de los más longevos que queda de los ancianos del reggae. Los creadores, va. Sí, 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 de los que originaron eso. Claro, y acá se dio, la llegada de ellos se dio del 2004 hasta la actualidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a Andrew Tosh, tuve la oportunidad de ver a estar con Pablo Mouse, también hace poquito tuve la oportunidad y el agrado de estar con uno de los últimos cantantes de Rival Ration, que me pude sacar una foto, me subí a la combi, estuve charlando. Y así, viste, fui conociendo de a poco, metiéndome, pero siempre costando, viste. En los años 90 yo me acuerdo que agarraban y vos le decías a una persona, che, ¿qué música hace? Rey, ¿qué es? Me decía. Y mira, le digo, como para más o menos, viste, dejarlo. ¿Vos lo conocés, a Diego Torres? Sí. Bueno, ¿viste ese tema tratado estaba mejor? Bueno, algo como eso. Algo parecido a eso. Porque no conocían ni Bob Marley. En un principio cuando surge, Sí. digamos, Pericos, y que tal vez fue la banda que... Sí. No que fueron los primeros, ni nada, ni los mejores, ni los que Que iniciaron nada. le dio pero que le visibilidad. dieron más visibilidad. Sí. La gente no sabía cómo se pronunciaba, decían reggae, Sí, reggae. reggae. ¿Viste? Hasta que, bueno, ya se Claro. estableció que es reggae y se entendió. Pero en un Sí, principio era muy complicado. Digo, a fines de los 80, mediados de los Claro. 80, fines. Se seguía pronunciando de cualquier manera. Bueno, y a eso sumale. Porque era algo nuevo, algo que recién estaba Claro, surgiendo. a eso sumale la búsqueda de músicos. También, claro. Costaba un montón alguien que sepa tocarlo. Hoy no, hoy por hoy Sí, ya está más establecido. ya está más establecido. Sí, sí. Pero ese momento, tocar a alguien que toque la batería de reggae, cuando veníamos de los años 90, que venían tocar. Sí. Necesario. Claro, entonces ya para ir para el baterista te decía, Acá no me hay nada. aburrido, ¿viste? Acá no hay nada, claro. Claro, pero el tema del reggae en lo musical es crear el clima, ¿viste? No es tum, pam, pim, pum, pum, Tiene pam. mucho aire, digamos. Claro, es Mucho crear que- el clima, mucho que darle esa flota. cosa, esa candencia, esa esencia, Claro. ¿viste? Y así, ¿viste? Se fue dando, pero la mayoría de las bandas o músicos que fueron surgiendo en esa época, todos eran de la influencia de escuchar un cassette, esto, Claro. y tratar de sacar o imitar ese estilo, ¿viste? Sí, sí, hasta encontrarle, digamos, la vuelta la que vuelta. te salga natural. Claro. Que no sea algo forzado, como decías vos, Sí, sí, imitando sí. a alguien, ¿no? Tomando eso. La otra parte también de esta música es lo que tiene que ver con la parte religiosa, que es con el rastafarismo, ¿no? Sí. Cómo también eso influencia o no, o también se puede hacer reggae tranquilamente sin meterse en esa... No, en esa fuente. influenció, yo he conocido gente que por ahí se creía, viste, que era Rastafari, pero como acá no hay, en Argentina no hay una cultura de gente de color, es como que no se estableció del todo, pero sí todos tenemos el concepto de, más allá que uno sea no sea Rastafari, tiene el concepto de la música espiritual, porque convive dentro del reggae lo que es hablarle a aquellas canciones que hablan de Dios, de la naturaleza, de la vida, el tratar de resolver, que no solamente va con luchar, la opresión, sino también que inclusive, eso nos enseñó Marley también, de hablar del amor, de no solamente del amor hacia una persona, Sí, no, una claro, mujer, no, sino el amor y la comparación de entender al otro, de que confluya lo bueno. Sí, lo humanitario, digamos, ¿no? Claro. Después tenés No solamente el amor claro. de pareja. Después tenés tipos como Peter Tosh, que ellos peleaban por la línea de legalícenla, y toda esa historia con el tema de la marihuana. Viste Sí, que sí, hay un montón de Ah, bandas. por supuesto, sí, también. Claro. Y de conseguir derechos, digamos, ¿no? Que Claro. obviamente, si vos lees un poquito, aunque no estés metido en el ambiente del reggae, sabés Sí, que no tuvieron una vida fácil para nada y ni siquiera la tienen ahora, ¿no? Así que acá en Argentina, o sea, bandas netamente que yo diga que sean Rastafari, no hay. Que por ahí han llegado a imitar en un sentido, querer Sí, más sí, o sí. menos como para demostrar algo. En su momento fue Pablo Molina, en su carrera solista.
Que había estado en o Todos Fidel, tus muertos, ¿no? claro, o Fidel Nadal. Ellos Claro. fueron los que más tomaron la parte religiosa y la trataron de llevar, pero no confluyó acá. No confluyó porque tenemos otras culturas. Sí, sí, bueno, Acá se hizo algo más es raro. un país, más allá que sea religioso, no es un país muy cristiano. Entonces, Sí, no, aparte que somos un país, muy Argentina es un país que es solidario, que lucha más que nada. Entonces, la mayoría de las bandas de reggae toman esa impronta del rock, de luchar, de pelear por los derechos, y tiene esa cosa, viste, aguerrida de vamos para el frente, viste. sí, sí, bueno, se van digamos, acomodando no de una forma despectiva, sino acomodando o encontrando su lugar Claro. en cada cultura. En Argentina fluyó por ese lado y seguramente en otros países, no sé, Sí, como, sí, sí. como vos decías, en Inglaterra, con bandas como The Clash o The Police, tal vez hablan de otros temas. Son Claro. las necesidades propias del Después- lugar y del momento. Después lo loco que habiendo países, por ejemplo, como Panamá, que está más cerca de Jamaica, o México, o no sé, Costa Rica, por decirte, ellos cantaban el reggae hasta los años 90 en inglés. Con la llegada de los Cafres, en el año 94, en su primer disco, a esos países, empezaron a cantar en castellano. Recién ahí Ahí en tomaron su castellano. propio idioma, digamos, Claro. para la música. Pero las bandas de los años 90, como Arambé, y muchas bandas que en ese momento Negusa Negás surgían, que recién se empezaba a asomar el internet para allá por el año 99, 2000, Sí. teníamos la oportunidad de subir en un foro, en una página que se llamaba Reggae Latino. Entonces subíamos 1 o 2 temas. Y de ahí te lo podían bajar en México, en Costa Rica, en Puerto Rico. Y ahí confluyeron las primeras bandas del reggae latino. Que aunque parezca algo tan ingenuo, fue como el puntapié hacia toda Latinoamérica para que empiecen a cantar en castellano. Muchas bandas. Que a través de todas estas bandas empezaron a cantar en castellano. Que no es menos eso. No, no, pues si te vas, el origen del rock acá en Argentina fue igual, ¿no? Porque Claro. teníamos, no sé, rock mexicano y demás, que lo único que hacían era traducir las letras, Sí, pero sí. no tenían una cultura de canciones propias, ¿no? Se traducía y se hacían covers de Estados Unidos, mayormente, por ahí algo inglés, pero mayormente era de Estados Unidos, Claro. cantado en español, pero sin nada propio. En cambio acá en Argentina, Sí, sí. de a poco empezó a fluir para los demás países ya con una cultura propia de letristas, ¿no? Y bueno, en el reggae a lo mejor, Sí. obviamente, así como tardó en llegar a Argentina, también Ac- sucedió en los 90. Acá tuvo su primer ola en los años finales de los 80, 90, con bandas como te decía hoy, Perico, Los Cadillacs, bueno, Los Cafres, todo el Obelisco, Alfonso se entrega, Sumo, que es una banda. Aunque yo no conozco Sumo, pero nunca tomé nada puedo decir de influencia de Sumo. Igual tiene unos reggae de la puta madre, pero nunca tomen una influencia de Sumo. Pero hay que reconocer de las primeras bandas Claro. que sucedieron a esta música, ¿no? Acá en Argentina. Leyendo algunas cosas de Sí. Luca, tenían la banda que llamaba la Hurlingham Reggae Band, Reggae Band, sí, que sí, solamente sí, sí. tocaban reggae. Y al momento de grabar los discos, bueno, obviamente los discos Claro. de Sumo aprovechaban y iban metiendo algunos temas de la Hurlingham para rellenar Claro. el repertorio y darle variedad. Una amiga que de otro programa de radio de reggae hizo una historia sobre la Hurlingham Reggae Band, que está en las redes, de cómo surgió, que fue mucho antes antecesora a Sumo. Claro. Y después lo que te quería contar también, que bueno, esas fueron las primeras influencias de los 90 acá, pero después de 2003, 2004 se gestó algo que ya venía sucediendo de bandas como nosotros durante el año 95, 96, 97, que tuvo como su dispar en el 2003, 2004, y ahí nace ya más popular Resistencia Urbana, Non Palidece, Mensajero, Dre Maray, que Dre Maray sale de Mensajero, bueno, ya con su proyecto solista Pablo Molina, Fidel Nadal y muchas otras bandas. Bueno, ahí nace también Dancing Moon, que es una banda de ska instrumental, Muy copia de lo que es Escatalay, para los que no conocen, una de las primeras bandas de ska de Jamaica de los años 50. Hace muchos covers Dancing Moon de Escatalay. Y bueno, que surge acá, viste, muy bueno. Y bueno, todas esas bandas dan como el puntapié inicial para
para Latinoamérica, ¿no? Porque se toma tanto México, Costa Rica, Puerto Rico, todas esas bandas toman influencia de las bandas de acá, no siendo que tengan Jamaica al lado. Sí, sí. Y lo más loco me pasó a mí escuchar, porque yo después uno como todo se va interiorizando en el tema. Y lo más loco que, ponele, Panamá tiene una historia muy ligada por el canal de Panamá con Jamaica y Claro. los trabajadores, viste que fueron a trabajar ahí, tiene mucha influencia. Y ellos inclusive hasta el año 92, 93 hacían mucho dancehall, que es un derivado del reggae, más electrónico, que hoy lo conocemos acá como el reggaetón. Claro. Y gracias a bandas como Fidel Nadal, los Cafras, sí, empezaron a tomar la impronta del reggae de acá que se hacía en Argentina y empezaron a formar allá banda con gente para que toque, porque antes era poner una pista y Claro. salían. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y ahí ya empiezan a, Y acá todo lo contrario. a tener su propio circuito Cuando de ellos banda. estaban acabando eso allá, acá empezaba toda esa movida del sin Jay que le dicen, allá por el 2006, 2008 aparece Alica, aparecen un montón de cantantes solistas que le ponían unas pistas y salían cantando. Sí, sí, como que se va reciclando, ¿no? Lo Claro. que arranca en un lado, después Sí, abre sí. puertas en otro y viceversa, y eso va pasando. Claro. Pero bueno, es una movida interesante y relativamente nueva, ¿no? Acá, digo, en Sí. Argentina, ¿no? Sí, sí, Si sí. comparamos con otros estilos, pero ya está establecido también. Claro. No es lo difícil que hablabas vos al principio, ¿no? De poder conseguir músicos especialmente para Claro. poder hacer Mm. el proyecto que vos quieras. A mí, que yo en lo personal, viste, me pasó para Arambé, tratar tuve que en realidad le tuve que enseñar a la mayoría a tocar el instrumento, a interpretarlo, no tocarlo, sino porque podía venir con el baterista por a supuesto, tocarlo, sí. o un guitarrista, o un bajista, sino interpretar el estilo. A muchos yo le enseñé el estilo, viste, que lo compartimos y lo hemos tocado, algunos siguieron conmigo, otros se fueron quedando o armaron sus bandas, viste. Sí, cosas que pasan, que Sí, sí, hablamos sí. con todos los amigos que vienen. No hay nada específico, No, pero alguien no. tiene ganas de hacer otra cosa, o No, lo ni que hablar. lo que vos decías, llegás a un punto en que decís, bueno, me doy cuenta que puedo empezar a componer, Claro. a hacer mi propio material, y eso te abre otro camino, y bueno, cada Yo uno durante sigue lo suyo. Claro, los años 90 y parte del 2000 escribí un montón de canciones, Marcelo. Un montón. Nunca paro, yo siempre estoy escribiendo algo, haciendo algo. Pero siempre hay momentos, ¿no? Donde hay mucho. Sí, sí, sí. Después Vos por ahí imaginate que afloja. yo tengo las primeras canciones de los primeros discos de Arambé, son todas canciones contestatarias por el hecho de la situación que estábamos viviendo, tanto Claro. nosotros como jóvenes, ante un país que se venía a pique y después, bueno, lo que pasó en el 2001. Pero todas con una cuestión social, ¿viste? De eso trataba los primeros discos de Arambé. Era como más aguerrida, más agresiva la música Claro. de reggae. Pero bueno, después también uno va cumpliendo años y esas etapas Sí, se van sí, pasando y van llegando otros momentos. Claro, porque Eso es uno tiene que ir evolucionando como músico, no siempre quedarte Claro. con la misma así. Exacto. metodología, tenés que ir creando otras cosas y abriendo el panorama como para ver hasta dónde uno puede dar. Manteniendo el espíritu, sí, pero Claro. abriendo un poco más. Al momento de componer, vos decías, compuse un montón. Sí. ¿Cómo arrancás? Hay gente que hace la melodía, gente que hace la letra, gente que hace todo junto. O Mira, una idea, un título, o yo, trabajar sobre algo específico. mira, lo tomo yo, digo, por ahí está mal, ¿no? Porque parezco un burro, que siempre el burro por delante. Yo muchas veces por ahí tocaba la guitarra solo en mi habitación, escuchaba una melodía, la tarareaba y decía, bueno, ¿qué puedo escribir? A ver, y empezaba de a poquito, Muchas veces las canciones fluían rápido, como por ahí dejaba dos o tres cosas y dejaba, y después la tomaba de vuelta Claro. y la terminaba. Pero todo con un contenido social, ¿viste? En esa época. En la primera época, digamos. Sí, Claro. sí. Sí, sí, está bien. Sí, bueno, pero todos, ¿viste? Bien. En esos años 90, de Sí. alguna manera, cada uno a su estilo, a su forma, con sus palabras, íbamos tratando Tratando de, como de quien dice, de deshogarse un poco Claro. de todo lo malo que veíamos de alrededor. reflejar lo que pasaba y de sacar lo que uno Claro. también tenía, ¿no? Porque no es solamente enojarse, sino tenés que No, hacer no, algo, seguro, encontrar seguro. la vuelta, y a algunos les sale por el lado de la música, otros por el lado de la política, otros por el lado Claro. del que le salga, ¿no? Lamentablemente en los 90 pasaron muchas cosas con gente conocida que Claro, igualmente terminaban yo tomándolo digo, por otro lado. a mí me gustan muchas bandas que no es solamente que por ahí
tiene el tema contestatario. Hay muchas bandas o cantantes que hablan de amor Claro. o de Dios, de la naturaleza, que están muy buenas las canciones, muy buenas. Sí, no tiene nada malo hablar de amor. Lo que pasa es que a veces se vuelve Sí, sí. tan, Tan digamos, melodioso, ¿no? ¿no? Claro, tan, qué sé yo, tan kitsch que decís, bueno, Bueno, pero son gustos de cada sí, uno, por sí, sí, supuesto. sí. Pero hay otros temas para poder hablar, poder, no sé, Sí. buscarle la vuelta a un sentido de la vida, como vos decías, ¿no? Pero Ah, creo que eso también te lo da un claro. poquito la experiencia y los... Yo te digo, la mayoría de las bandas de acá, las que surgieron en la época de nosotros, tienen esa impronta de rock. Esa Claro, cosa aguerrida, sí, sí. ¿viste? No sé si por influencia, por situación, pero tienen esas cosas, ¿viste? De ir más al frente, no tan de paz y amor, sino más de empujar. Sí, bueno, lo que pasó también en el rock, ¿no? Estaba por un lado los hippies con el acústico y después Claro, te aparecían los demás como, no sé, Papo, B8, que querían sí. otra cosa, y después terminó todo Sí, fluyendo de confluyendo una en lo manera mismo. normal. En el caso de ustedes, ¿cómo era compartir, no? Porque, bueno, el tema de los escenarios, las fechas, a eso me refiero, Bueno, ¿no? Porque no había 10 bandas de reggae y bueno, vamos, no, no, no. estamos. Tenés que tocar con otras bandas y cómo se hace compartir el público, más que nada, porque por ahí Claro. entre bandas no hay ningún problema, pero el público tiene algunos prejuicios para decir, no, yo vine a ver una banda de rock, ¿qué hacen estos tipos Ah, sí. tocando acá? Y yo no vine a verlos, ¿viste? Sí, ¿Cómo sí. se convivía con eso? Mirá, en esa primera época me acuerdo que, bueno, con ustedes, con Flick Grande hemos Sí, compartido, con muchas bandas de rock. El otro día escuchaba de lugares emblemáticos, no solamente acá en Pietro, sino, no sé si te acordás, en la Rosada Arriba, sí, por supuesto. que creo que te pasé algún material de esa época. Sí, sí. Que era todos los viernes ir a ver o los Free Granaders, o ir a ver los Negro Plaza, o ir a ver a este, ir a ver al otro, y todos confluíamos en Ensenada, que era un clásico de los viernes. Ahí. Sí, en la Rosada. Ese Sí. no, es muy grande ese escenario. Acá tenemos. No, ese de, No. de bomberos. Es. Tiene que ser un bar Eso chiquito. en Chacal, un bar chiquito. Era un bar chiquito que estaba ahí en Cestino y... No, ese es en La Plata. No tengo fotos, sí, pero sí videos de eso. Ah, puede ser un video. Claro. Ahí en Cestino y Sidoti. Sidote, sí. Donde ahora hay un kiosco, hubo Que después heladería y demás. en un momento, no sé si vos llegaste a tocar ahí, al frente, así, Sí. sobre el 7 abrieron, que era más También. grande, más espacioso. Al lado de la burbuja loca, algo de eso. ¿no? Claro, una noche llegamos a tocar, una noche invierno, me acuerdo, llegamos a tocar ahí. No sé si fue que nadie tenía nada que hacer o confluyó, viste, esas noches de invierno que hacía frío de esta época. Y la cuestión que vino, todos los personajes de Ensenada pasaron. Yo estuve. Y te vuelve el quilombo. Esa noche estuve ahí. Bueno, tengo el video de eso. Está el video subido. Queda ahí enfrente de la Rosada. Claro, bueno, la cuestión que empezaron a forcejear, que no sé qué Muchísima yo, gente, sí. se agarró un quilombo, vino la policía, tiraron gases lacrimógenos. De medio un recital de reggae de Arambé parecía un recital de Los Redondos. Bueno, la comisaría estaba ahí a la vuelta. Claro, así que sí, se vino un patrullero, comisario. vinieron caminando, no precisaban nada. Qué quilombo fue ese día, me acuerdo. Bueno, y en la Rosada también pasaron algunas cosas. No estamos para... Sí, ahí está. es el boliche que te Ahí digo. está. Sí. No estamos para denunciar esas cosas, pero uno decía, ¿cómo pueden pasar estas cosas con la comisaría a metros? Claro. Estaba ahí al lado, ¿no? Claro, vos ese salón que es Sí, ahí grande, está. afuera no rompieron el vidrio de pedo, Sí, sí. pero se agarraron lindo afuera. Era lindo lugar ahí. También Lindo se, lugar, se espacioso. hacían algunas zapadas. Siempre tenemos no sé si te tocó a vos, habían hecho un escenario arriba de la cocina, No, no en llegué. la Rosada. Ah, sí. El en calor la que esquina, sí. hacía, porque bueno, te tocaba una noche calurosa y estar tocando arriba de sí, la sí. cocina era imposible, ¿no? Pero bueno, era Claro. la forma de tratar de generar más espacio para el Claro, público, y para meter más mesas. siempre lo que recuerdo de lo grato de ahí, porque en esa época ya no te daban nada, donde vos ibas a un boliche a tocar no te dan ni un vaso de agua. En esa época el dueño ahí te daba unas pizzas, trataba unas muy bien. cervezas, te trataba muy bien, Trataba muy estaba bueno, no te pagaba, pero te trataba bien. Cosa que muchas, por ahí no saben, en los 90 se les pagaba a las bandas. Sí, sí. Se les pagaba. Después por cuestión de la crisis, La a economía. terminar de finales de los Ah. 90, todo lo contrario, tenías que pagar vos. Sí, Que sí. después mal acostumbrado, ya en el 2000 para acá, que todas las bandas tenían que Sí, ir sí. pagar para tocar. Ya se aprovecha. Bueno, Se mira, aprovecha. otra cosa. Pero ahí, Mm. para cerrar eso, ahí primero te trataban muy bien, el sonido era bueno Claro. y siempre se comía y se tomaba algo. Eso Sí, es muy sí. valioso para todas las bandas de acá de... Bueno, Ensenada. y después nosotros, como con Arambé, ya viniendo ya el 2000 para acá,
tocamos con No Te Va a Gustar cuando vino la primera vez acá a la ciudad de La Plata en el ayuntamiento. Una banda que en sus comienzos también tenía mucho más, Sí. más reggae que ahora, ¿no? Ahora es una Sí, banda sí, más sí. pop, digamos. Después, bueno, acá en Ensenada hemos tocado con Resistencia Suburbana varias veces a través de Rompecabezas, El programa que que el que estaba, ahora ya no, lo dejé ahora. Pero bueno, sigue mi amigo Juan con Emma, que siguen en el frente de Rompecabezas. Y después, bueno, hemos tenido la oportunidad en el 2005 de ir por primera vez a la Rock and Pop a tocar, que tocamos con Blues Motel. qué Ahí, buena banda. que el otro día lo escuchaba también, Muy buena banda. que lo nombraban. Y después volvimos a ir en el 2010 de vuelta a la Rock and Pop en un programa de reggae que había a la medianoche que se llamaba La de Dios, que todavía sigue el programa, no en la emisora de la Rock and Pop, ya como una forma independiente. Bueno, fue volver a los orígenes, ¿no? Como vos decías, Sí. escuchamos rock and pop, los primeros reggaes ahí para grabarlos y Sí, sí, un sí. gustazo Yo poder me- estar tocando en ese mismo lugar, ¿no? Yo me acuerdo que a través de un amigo me contó del coso y lo empecé a escuchar, me quedaba en la madrugada a escucharlo y grababa y bueno, todo eso. Y después me pareció re loco estar en un momento yo ahí en la radio tocando, fue una cosa hermosa. Sí, bueno, vos también que hiciste radio, eso nos influyó muchísimo, rock and pop a todos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también. Yo quería hacer música, pero después terminé haciendo programas de radio, pero era mucho Claro. de lo que escuchaba de ahí. Que Yo- no solamente era la música, sino los personajes que habían ahí en rock and Claro. pop y los programas que había, Sí, ¿no? sí. Y después, viste, como todo, el circuito es grande, parece grande, pero a la vez chico. Entonces, con el tiempo me fui confluyendo con todo, estuvimos en Pelagato también, y me fui haciendo amigos y amistad que tengo hasta hoy en día de todos los que, digamos, amamos y que queremos Claro. esta música reggae, ¿no? Sí, sí, como un Una tribu. club de amigos, Sí. sí, sí, una tribu del reggae. Y bueno, viste, cada vez que viene alguna banda acá a tocar o alguna banda amiga acá de la zona, voy, me invitan muchas veces, no tengo que andar pagando entrada. Eso Bueno. es importante. Ya, sí, sí, sí. Yo por eso digo, por ahí no, yo siempre digo, no habremos sido famosos con Arambé, pero por lo menos con nuestros pares nos tienen No, pero bien eso vistos. es muy valioso, el respeto entre los colegas, ¿no? Que Claro, muchos sí, sí, sí. también se convierten en amigos, ¿no? Claro. Yo la otra vez hablaba, me acuerdo en alguno también de estos programas, estas entrevistas, que el éxito lo puedes dividir en dos. Tenés el éxito comercial y después tenés el éxito de haber logrado lo que vos tenías ganas de hacer. Y me Claro. parece que vos te estás refiriendo a eso. El Sí, éxito sí, tuyo sí. está en eso. Después, bueno, si uno no pudo hacer plata con la música, es una historia aparte. Esa parte. No, pero el éxito es haber hecho apostar a esta música como apostaste vos, porque no era fácil en esa época. No, no. Lo que ya estamos conversando recién, lo que Claro. contabas, conseguir músicos, armar un repertorio que tampoco es Sí. tan fácil para poder Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Subir al escenario y llevar adelante un show Claro. en soledad, porque una cosa es compartir, que por ahí te tocan 30, 40 minutos, y otra cosa es tener que hacerlo vos solo. Por ¿no? eso te decía, en los primeros años 90 confluíamos o compartíamos escenario con todas bandas de rock, de heavy, o sea... Sí, era muy un- abierto. Un día mirá lo que nos pasó, que allá por el 99 o 2000 fuimos a tocar a Rey Lagarto y tocamos con una banda de rock, una de heavy metal y después creo que cerramos nosotros. Me agarraron una Colombo que yo le rompieron los parches, todo. Así que imagínate Claro. lo guaso que tocaba. Después ya de 2000 para acá, ya ahí ya teníamos gente que tocaba ya el mismo estilo que nosotros y armamos Y fechas. ya sí, después ya se Claro. empezó a hacer. Pero claro, esos fechas- años, viste, fechas finales de los temáticas. 90 no tenía. No, era Vos- compartir con aquel que Claro, vos decía, che, imaginate tengo que- una fecha. Vos imaginate que en ese momento estábamos Arambé acá en Ensenada, año 97, 98. En La Plata estaba Negusa Negás, que después pasó a ser Dre Negás. Y estaban los muchachos, los chicos de Cripus Actus. Éramos 3 bandas. En Berizo Lombú empieza después. Dambú empieza mucho después, 2001, Claro. 2002, por ahí. O sea, no había nada. Por eso te digo, después del 2000 ya cambia la cosa porque otra- ya compartimos con otra ellos, con movida, otra claro. gente. Hemos compartido. Pero fueron las primeras bandas Sí, que sí, surgieron sí. por lo menos acá en la región. Exacto. Bueno, en algún momento pensaste, bueno, como decías vos, ¿no? Uno no llega Sí. al éxito comercial, si se quiere, en decir, bueno, esto, hasta acá llegué o no. O siempre dijiste, bueno, No, una no. cosa es darle un descanso por un tiempo, u otra cosa es decir, bueno, lo dejamos. Mira, surgió, mira, que nosotros, bueno, tocamos, la última vez que tocamos como Arambé, fue acá en el Día de Ensenada, en el 2015, cuando vino de Sí. Dre Maray, que nos invitaron acá de la Municipalidad de Ensenada.
Después surgió, bueno, que cada uno tomó un camino diferente, o sea, como que nos tomamos un impas. No podría decir un adiós hasta siempre, pero un impas. Hasta 2015 fue Tocamos, sí. ininterrumpido, digamos. Sí, sí, sí. Después, no, ya creo que ya hace 10 años, no nos juntamos más. O sea, nosotros entre nosotros nos vemos, Sí, sí, pero no como banda. pero no como banda. Claro. Después yo, por mi parte, empecé a compartir, algo loco, ¿no? Empecé a compartir con otras bandas. Entonces me empezaron a invitar a los recitales y subí a cantar uno o dos temas. Claro. Y así he pasado por combinaciones, he pasado por el Magebrí, he pasado por Hermanos del Gueto y otras bandas más que, amigas, viste, que son por ahí más jóvenes, que tienen ese concepto o influencia de Arambé. Y bueno, fue tal así que en el 2023 surgió una idea de hacer, no sé si un homenaje o tomar algo como una referencia, como para compartir. Y bueno, se dio que una idea de querer hacer una forma de compartir y pareciera que terminó como un tributo, ¿no? Donde varios colegas se sumaron a interpretar un tema de Arambé. Y entre ellos, bueno, están los chicos de Magebrí, están los chicos del Hermano del Gueto, los combinaciones, bueno, un montón de bandas, inclusive bandas de afuera, bandas de Capital Federal, Afuera de la región, digamos. no, Minahuana, de la región, bandas de afuera, como mi amigo Cristian de Brasil, que cantó un tema de Arambé en portugués. Después, como mi amigo ay, para que me quiera hacer un poco de memoria, que es de Haití también, Dadú, que es de Haití, que cantó el tema Aunque Quieran en el idioma de ellos, que es algo de francés con inglés. La mezcla. Claro, una mezcla. Y después de México, y bueno, y así, viste, se fue como agrandando y terminé, era pensado como para hacer 10 canciones y terminaron hacerse como 30 canciones. ¿Eso se publicó? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se convive con eso? De saber que hay otra gente de otros lados que hace tus canciones, que vos decías, Está buenísimo. estaba ahí en mi pieza, Está buenísimo. y que después lo cante un haitiano. Y está bueno porque ahí te das cuenta cómo llega una canción, hasta dónde llega, ¿viste? A mí durante todo este tiempo me ha pasado a veces cosas tan locas con Arambé, que por ahí, mirá lo que me pasó una vez, estábamos en un programa de un amigo de La Plata, que tenía un programa acá en el canal de La Plata que se llama Proyecto Bandas, no sé si lo llegaste a ver. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros fuimos al ciclo como toda banda invitada, y casualidad que después el muchacho me hago amigo, y le pedía el vivo. Y justo da que el vivo de nosotros terminó quedando en el TV La Plata. Entonces todos los viernes repetían en el programa, porque ya había dejado el programa en Claro. City. Entonces todos los viernes repetían en Proyecto Banda. Pero durante un año, Marcelo. Una locura. O sea, más propaganda que eso. No Después, vas a conseguir. después cuando en el 2005 filmamos nuestro videoclip acá en el Teatro Ensenada, con algunos vivos de acá de alrededor de la ciudad. Me acuerdo que con mi amigo Claudio, mi compadre, permiso, voy a tomar agua. Claudio Prodan. Prodan. Me acuerdo que nosotros tomábamos en ese tiempo, porque no existía internet, te estoy hablando de 2005, agarramos un tren, Capital, con demos, videoclip, me acuerdo en un CD. Claro. Sí, es la única forma de difundirlo, llevarlo al lugar, como se hacía antes con el cassette. Después pasó Llegamos, el me acuerdo, CD a Match Music, ocupar ese lugar. que nosotros primero estaba en un tiempo, estuvo en San Telmo, pero después estuvo en San Isidro. Bueno, no sé cómo llegamos, porque no conocíamos, ¿viste? Llegamos, y bueno, llegamos ahí, que era como un garage, una casa. Le dimos, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Pasó, ¿viste? Una semana, y viene mi amigo el otro, el chino Mateo. Che, me dijo el carnicero que nos vio a nosotros en la televisión. ¿Dónde? Le digo, en Match Music, un fin de semana. Y claro, en los fines de semana, creo que a la medianoche, los sábados, había un programa que era como para todas las bandas under, le daban la posibilidad de darse a conocer.
Y bueno, tal fue así que yo esperé al otro fin de semana, me acuerdo, sentado así, a ver, y cuando me acuerdo que arrancó las 12 y arranca el programa, yo tenía más music, cuando arranca empieza, Arrancaban ustedes. saltaba una pata yo, y empecé a llamarlo todo, pues no teníamos Claro, los teléfonos no, no. inteligentes, Sí, teníamos sí, sí. el Nokia, Sí. che, por esto, che, por otro, che, por otro. Una locura fue. Era como en los comienzos esperar el tema que te gustaba Claro. y grabarlo, ¿no? Pero En después este caso, pero con la tele. y después lo más loco que después lo pasaron, no sé, durante un montón de tiempo y ya a cualquier hora. O sea, ya no era la medianoche. Ya no era específico de ese programa. No, sino sí, sí, pasaban en el día, claro. la noche. Bueno, valió la Sí, pena por eso haber te digo, llegado. fue algo re loco que dentro de todo tuvimos la suerte de que se haga un poco de propaganda. Digo, valió la pena haber ido hasta allá, ¿no? Hasta San Isidro, Sí, sin sí, saber sí, dónde sí, quedaba, para que después se diera Y esa todo, viste, difusión. todo autogestionado, sin un mango. No, por supuesto. Vos imagínate que en ese tiempo todavía no trabajábamos como hoy, ¿no? Todo a pulmón. Bueno, y así fue que también cuando fuimos allá, me acuerdo justo estaba en el momento del Pepsi Music. Claro. Llegamos también, me acuerdo, con un CD, que ya en esa época no se usaba CD, sino que se usaba MP3. Como nos pasó, lo loco que hoy no lo conversé, cuando fuimos, que también están ustedes en el compilado de La Plata, de las Sí. bandas platenses, que sacó la Cielo, que nunca salió por una cuestión, no sé si legal. No sé qué pasó con eso. Que bueno, ese fue en el año 99, que eran todas las mejores bandas de La Plata. Que fuimos, me acuerdo que fui con Moró, con José Luis, fuimos a hablar con uno de los dueños de La Cielo, en el año 99. Y fuimos con un cassette nosotros, que grabamos en un Sí, ensayo sí, en la todo. casa de Claudio, fuimos con un cassette y ya existía el CD. Y No, dije, pero bueno, lo dejamos. Creo que todas las bandas fuimos con Claro, si cassette. nos llaman, bueno, nos llaman. Y bueno, nos llamó el tipo, me acuerdo uno de los dueños, pues eran 3 de la radio, a decirnos, antes que lo grabemos, nos llamó porque quería hablar con nosotros. Y me acuerdo que en ese momento habíamos grabado, quería grabar un tema que Rastamán, porque creo que era algo de 12 temas, tenía el tema, Sí. el demo. Y le dice, mirá, me parece que este tema puede andar, que nos gustaría producirlo, que esto que lo otro. Bueno, nosotros éramos re pibes, recién arrancábamos, ¿sabés que era tocar el cielo con las manos? Sí, aparte se grabó en un estudio Sí, en B&M. profesional. Sí, sí, para nosotros, por eso te digo, era Claro. algo grosso. Sí, sí. Y me acuerdo que él nos hizo una referencia, dice que una de las bandas mejores que le parecía de ese disco, que está muy bueno ese disco, está en internet para aquellos que lo Sí. quieran escuchar, las bandas platenses del año 99. Me acuerdo que me dijo que una de las bandas que aparte de Arambe, que había resaltado era el Astaño Blues Band. Claro, sí. Era una banda importante ¿Qué le pareció? del circuito platense. También de Ensenada estaba Rico Piturro Sí. en ese disco. Sí, y, sí. y no sé si se me escapa alguna otra banda más. Y- Pero bueno, en realidad era del circuito platense. platense. Pero bueno, nosotros regional. íbamos de colados, ¿no? Claro. De Ensenada y Berizo siempre había que aprovechar porque era la forma de conseguir más escenarios para tocar. Ensenada Claro. tenía sus lugares, como vos decías, Soy Pietro, La Rosada, pero no había tantos. Claro, pero La Plata Entonces estaba un había- poquito, claro. La Plata estaba un poquito más armada para nosotros, tenía escenarios, Claro, y tenían una lugares. ciudad más grande también, Claro. entonces tenía más oportunidades. Vos sabés que si no tocaba en el Lardo Rocha, tocabas, Claro. podías tener la posibilidad de tocar en el Día de la Plata, que hemos tocado Sí, nosotros, el Día de la Primavera, tenías del Bosque, era mucho más amplio. Siempre había Claro. más festivales y más lugares y muchos más bares también donde Sí. se abrían las puertas para Sí, las sí. bandas. Pero bueno, había que recorrer y lo que hicieron ustedes, ¿no? Claro. Ir con el cassette o con el CD y Claro, moverse. bueno, y nos pasó en ese poder llegar. momento, que te quería enganchar de vuelta, que haber ido al Pepsi Music, y también fuimos en esa época con Demo, Claro. en esa época de MP3, y bueno, y después me acuerdo pasó un tiempo, un par de semanas, y me mandan, que habíamos quedado preseleccionados así de tocar en el Pepsi Music. Bueno, O sea, autogestionado. Y ese mérito, por viste, eso, es como lo que te decía hoy valió la pena más me allá del llena, éxito. a mí me llena de cosas, que quiere decir que sin plata y tratando de hacer las cosas bien, íbamos bien rumbeados, Por supuesto. ¿viste? Sin Sí, el apoyo de nadie. La cosa funciona si obviamente te preocupás y Claro. tomás todas las medidas como para que eso se encamine Sí, y sí, que sí. va con el esfuerzo, no hay otra Claro. cosa, más allá del talento propio de cada uno, eso está claro, pero si no le pones ganas, no, Claro. mucho talento, pero te quedás Después, en tu casa. no sé si no ustedes pasa por ahí. también habían estado ese día cuando fuimos a la Viola, que fue No, a través de no, Cultura no. de La Plata, algo así con el Rocho. Estuvimos con el Baby Contempo, y me acuerdo ahí en un bar que estaba al lado de Canal 13.
Me acuerdo que me causaba, siempre me acuerdo porque está grabado cuando nos hace el reportaje y dice, mirá la cara de reggae que tiene este, ¿no? Un personaje Claro. particular. Eh, Hablamos de reggae, por supuesto. Sí. Radio, lo de radio lo pasamos por arriba, pero bueno, también muchos años. ¿Cuántos años Y haciendo 20 programa? años haciendo 20 años. radio. Una locura. Bueno, la radio surgió también por esta misma, lo que te decía hoy de principio, por crear un lugar que sea confluente a esta música, ¿no? Que no había en su momento cuando nosotros habíamos Claro. arrancado, Sí, radio específicamente que pase música reggae, todo, que fue algo como un puntapié acá en la región, viste, que para los amantes del género les gustaba mucho. Y bueno, y eso a la vez hablabas con temas de actualidad, de sí, política sí, por y supuesto. cosas sociales que Pero nos utilizás el acontecen a todos. espacio para difundir Sí, esa música. Y sí, después, sí, sí. bueno, obviamente se conversa Claro, lo que pasa el día a día claro. y que también está asociado a lo que vos decías, ¿no? El reggae tiene mucho de eso, Tiene mucho de social. lucha Claro. y de conquistas de derechos Y bueno, de y distintos a reclamos. través de la radio con mi amigo con Juan Román se llegaron a hacer un montón de cosas, no solamente con los recitales que organizamos en Pueblo Nuevo, en Petirosi con Resistencia Urbana. Bandas tocando en vivo también Claro, en el bueno, estudio. con C4 ahí en el barrio 5 de Mayo. Se pudieron hacer muchas cosas benéficas, como comprar nebulizadores, tensiómetros. Después, en un momento, también se hizo una campaña de medias para los chicos del jardín del barrio Autonomía. Y así, siempre tratando de dar una mano a través del programa, que es lo que más nos confluye a todos. Por supuesto, muy, muy valioso. Y en estos últimos años terminaste volviendo Y estos últimos años, mira, yo al ya, inicio. no te digo que estaba retirado, pero ya estaba más dedicado a mi familia, a mis hijos. Y ya viste como que yo tengo un nene, ahora bueno, va a cumplir 6, tengo una nena de 12 y estaba más, como un poquito más abocado ahí, la música un poquito digamos, de lado. Pero siempre, viste, conectado, escuchando, Sí. actualizándome, todo, hoy a través de internet. Tratando de hacer algo, ¿viste? O escribir, algo siempre me llevaba a la música, pero ya no con la dedicación del tiempo que tenía. Y bueno, y mi hermano el año pasado me hizo la propuesta, porque empezó a tocar la guitarra, Emiliano, de empezar a hacer un par de temas folclóricos para acompañar a mi papá, que te decía hoy que él toda la vida tocó el bombo legüero. Y bueno, y empezamos con algo pensado como para tocar en alguna reunión familiar, algún cumpleaños, y terminó confluyendo en peña, en tocada, en recitales, qué sé yo. Era inevitable. Es inevitable. Y Era así inevitable surgieron que los terminara así. castillos. Hoy tocando chacarera, samba, ¿no? Nada que ver al reggae, pero es todo de raíz. Y bueno, y así va a Y- seguir, me parece. Sí, sí, porque yo ya te digo, yo con el folclore voy con mi familia, con los castillos, y después con Arambé, bueno, seguiremos hasta donde podamos. Bueno, Estoy Diego, siempre activo. la charla estuvo buenísima. Bueno. Nos fuimos para todos lados, pero esa es la idea. También agradezco que me hayas mencionado como alguna pequeña influencia Sí, todo cosa tiene que ver. de gente de barrio, de Mm, gente cercana, a eso me refiero, Claro. ¿no? Gente de barrio somos todos en ese nada. Son todos barrios que están Claro. ahí cerquitas, pero digo de estar cerca y obviamente de estar escuchando la música del momento cuando éramos jóvenes y estamos arrancando y ustedes que por ahí tenían unos años menos, Sí, paraban la oreja lo que escuchábamos nosotros, como hicimos nosotros con, con otros. con otros más grandes, ¿no? Que esto es así, es Sí, sí, sí. una cadena que se va pasando, ¿no? De generación en generación. Acá. Bueno, yo te quiero agradecer por la invitación. Me parece muy bueno lo que estás haciendo, porque es la forma que quede documentada esto para las generaciones futuras. Porque siempre uno habla, lo que te decía hoy fuera del micrófono, uno habla que escuchó o vio o a través de que le nombró una anécdota de tal que vino o fue. Y esto es importante porque esto ya queda y queda en la web, queda arriba. Entonces, así como yo o como mis colegas antecesores que han pasado por el programa, va a quedar. Y en algún momento se va a poder armar un libro, un documental sobre el rock de Ensenada y anda a saber cuántas cosas más. Pero bueno, lo importante es que diste el puntapié inicial en todo esto. Por supuesto, la idea es esa, ir arrancando y después, obviamente, ojalá que podamos seguir y yendo con otras cosas más dentro de esta Claro. historia de lo que es el rock en Ensenada. Y Y el ya- reggae. Y el reggae. Y bueno, y confluyen muchos éxitos más, como te decía mi amigo Juan Miguel, que le gusta mucho el grunge, él te va a saber por ahí desplayar y date nombre de por ahí otra gente
que por ahí no tuviste la suerte de llegar, pero capaz que puedas llegar a Sí, través de él. de a poquito vamos sumando todas las semanas o los días que podemos, a veces Sí, con sí. el trabajo se complica, pero bueno, hacemos lo posible para estar todas las semanas Mm. sumando a alguien más y trayendo estos testimonios, ¿no? Claro, Para que nos sí, cuenten todas las historias. Como siempre decimos, uno cuenta una parte, otro por otro lado, Y se va armando la y historia. se va armando todo esto. Diego, muchas gracias por estar acá. Ustedes Nos saben. reencontramos la próxima semana o la próxima vez que estemos aquí en YouTube y demás, aquí en el estuario. Gracias, Johnny, por todo lo técnico para que esto funcione. Allá a lo lejos tú puedes escuchar a un hombre Rastaman.